El día de hoy estaremos viendo el tema El diseño de Dios no se puede alterar. Si recordamos, Romanos 1:24, lo volveremos a leer, dice: Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que desean en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Recordamos del estudio anterior que Dios dejó a la humanidad en sus propios deseos y pasiones desordenadas, que ellos eligieron. Dios no los tentó ni tampoco los empujó a pecar. Ellos decidieron hacerlo. El pecado ha pasado de generación en generación y se ha ido degenerando, y las consecuencias las podemos ver el día de hoy. A veces uno peca, pero no quiere pagar el resultado de su pecado. Y luego que vienen las consecuencias, uno le echa la culpa a Dios o busca algún responsable. Pero no, solo es un resultado del pecado cometido que uno tiene que afrontar. Ahora, cuando uno pide perdón al Señor, el Señor lo perdona, pero la cosecha de sus malas decisiones van a venir. Es importante que creas que Dios te perdonó. Cuando nosotros sabemos que el Señor nos ha perdonado, entonces vamos a enfrentar las consecuencias de otra manera, mirando a aquel que te perdonó y el que te da una nueva oportunidad. Pero este texto nos habla que deshonraron sus cuerpos, y como habíamos mencionado, tiene que ver todo con los tipos de pecado sexual. En 1 Corintios 8:18 al 20 dice lo siguiente: Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra fornicación viene del término hebreo zanaj y significa ramera, cometer adulterio, fornicación, mala, prostituirse, infiel, desenfrenado, obstinado, terco en lo que hace. Y en el griego significa porneía. Se usa para definir las relaciones sexuales ilícitas de una persona no casada. En el sentido más amplio, abarca cualquier clase de inmoralidad sexual: prostitución, pornografía, masturbación, bestialismo, violación, zoofilia, ir contra natura, etc. Pero la mayoría de las veces se utiliza el término para señalar las relaciones sexuales realizadas fuera del matrimonio. Estos tipos de pecado atentan contra el cuerpo, el cual es el templo del Espíritu Santo, como acabamos de leer en el texto. Y no podemos ignorar, porque Dios mismo nos los ha dado. Y Él nos ha comprado con un alto precio a través de Jesús. Por esta razón, el propósito de nuestra vida debe ser honrar a Dios en nuestros cuerpos. Cuando Dios bendijo el primer matrimonio humano, dijo: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La norma que Dios fijó para el hombre y la mujer fue la monogamia. Las relaciones sexuales están consideradas dentro del matrimonio, porque bajo la cobertura de la bendición de Dios, el matrimonio en esta unidad glorifica el nombre de Dios. Fuera del matrimonio es atentar contra el templo del cuerpo. Te voy a pedir que hagas esta tarea. Lee este texto que a continuación voy a mencionar. Anótalo en tu cuaderno y haz una lista de todos los pecados que Dios nos indica que debemos de evitar. La versión que voy a leer es la nueva versión del viviente y está en Efesios 5:3-5. Dice lo siguiente: que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara
heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Si continuamos leyendo Romanos 1:26 en adelante dice: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En el versículo 26, nuevamente el Señor menciona la razón por qué los abandonó. Los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Estaban llenos de deseos de inmundicia. Cuando Pablo habla de pasiones vergonzosas, lo hace con dos palabras griegas: patos, que significa en este contexto malos deseos, y la otra palabra griega es atimia, que significa vergonzoso, deshonra, vil, vergüenza. Y aunque ellos digan que su amor es sincero, porque lo mencionan continuamente, bajo la óptica de Dios son pasiones vergonzosas, según lo que acabamos de leer en el texto, porque es degradante y va contra el diseño de Dios, que no se puede alterar. Las mujeres, dice el texto, que cambiaron, se rebelaron, no estaban de acuerdo con el diseño de Dios. Cuando el Señor creó al hombre y la mujer, hizo un matrimonio, un rompecabezas de dos piezas para que al juntarse sean una sola carne. Además, Dios les ordenó que se multipliquen y fructifiquen dentro del matrimonio. Aquí Dios está hablando de la unión biológica, que es lo que Dios creó para que se puedan multiplicar y puedan fructificar. No habla de una unión sociológica, hombre con hombre o mujer con mujer, porque no podrían reproducirse. Y si se estableciera esta forma de vida en el mundo, pronto la raza humana quedaría extinguida, porque no habría más reproducción. Pero la humanidad, en su razonamiento obstinado, terco, fueron contra la forma natural del diseño de Dios. Es normal tener relaciones sexuales entre esposo y esposa dentro del matrimonio, pero ellos se desenfrenaron en sus pasiones y deseos y buscaron tener sexos unas con otras. La figura que se usa en el hebreo sanaj, para poder entender mejor, es como una persona que cava hasta lograr el objetivo, pero cava y siembra una mala semilla que luego se va a enraizar en los pensamientos y forma de vida. Pero también se refiere a una persona que abre la puerta o una ventana para dejar entrar la lujuria. ¿Por qué? Porque tiene deseos de agradarse a sí mismo, sin tener en cuenta las consecuencias. Esto es un fundamento equivocado y tambaleante, que lo único que va a producir en la vida de una persona es un deterioro moral, una destrucción y más oscuridad. Dios diseñó algo, nadie puede alterarlo. En 1 Tesalonicenses 4:7-8 dice: Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Qué interesante texto, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar de no alterar lo que Dios ha puesto, porque Él nos ha llamado a santificación y no a inmundicia. Lo mismo pasó con los hombres. En vez de tener relaciones sexuales normales con su esposa dentro del matrimonio, se encendieron, dice la palabra, en sus lascivias unos con otros. El teólogo J.B. dice lo siguiente: la palabra lascivia significa ausencia de cohibiciones, indecencia, desenfreno. La idea prominente es de una conducta desvergonzada. Si esto lo usamos a que las personas usan la lascivia por haber dejado el uso natural que el hombre ha de tener con la mujer, nos encontramos con algo muy similar a nuestra sociedad actual, en la que se reclama el derecho a casarse hombres con hombres o mujeres con mujeres. Dios ve con desagrado las relaciones homosexuales porque corroen la sociedad y alteran el orden natural que estableció para la pareja y el matrimonio. Estas decisiones trajo deshonra a su cuerpo y el día de hoy podemos verlo.
Pero vimos que la raíz de una vida inmoral es porque descartaron a Dios de sus vidas y dieron rienda suelta a sus propios deseos. Se dan cuenta que cuando uno peca es porque está desechando la presencia de Dios. Todo empieza realmente ahí. Y en el versículo 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces, las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios lo vemos en el versículo 28 que hemos leído. El Señor vuelve aquí a reafirmar la razón por qué los dejó y nuevamente da a conocer el estado del corazón del ser humano. No tomaron en cuenta a Dios. Por eso es que fueron entregados a una mente reprobada, se volvieron tontos, poco inteligentes. Job 28:28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Una mente es incapaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto cuando la ignorancia vence la capacidad del entendimiento. Entonces, el resultado es que uno tiene un corazón cada vez más oscurecido y hueco. Entonces, acá lo que podemos ver son las características de las personas que no tienen en cuenta a Dios. El mismo Señor describe lo que hay en el interior de estas personas. Y vamos a ver, es una larga lista. Dice: están llenos de toda clase de injusticia. O sea, tienen una vida de perversión. Son fornicarios, todo tipo de inmoralidad sexual. Son perversos, sumamente malos, que causan daño intencionalmente, porque corrompen las costumbres o el orden y el estado habitual de las cosas. Estaba viendo de que en Canadá, lamentablemente, antes de la pandemia, invitaban a personas drag queen, que se les llama, y ellos están disfrazados como mujeres, pero de una manera grotesca, y permiten que ellos enseñen historias a los niños como cuentos de cómo un niño se transforma en mujer a través de la historia, de ponerse el vestido más bonito, etc. Y de esa manera van degradando realmente el diseño de Dios, ¿no? También el texto dice que son avaros, ¿no? Aman el dinero, son codiciosos todo tiempo y pueden usar medios ilícitos para conseguirlo. Habla de su maldad, acciones que no está en armonía con los mandatos divinos. Es un estado mental de desprecio hacia la justicia, rectitud, verdad y honra a Dios. Están llenos de envidia, celos que uno llega a sentir por la popularidad de alguien, ya sea en el aspecto físico, material, profesional, intelectual, social. Los varones odian a las mujeres y en forma repetitiva los estilistas o peluqueros estropean el cabello de la mujer cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Según sus propios testimonios, son homicidas, uno que aborrece a su prójimo y llega a asesinar, llegando a ser el causante de la muerte de alguien. Ellos mismos mencionan, y uno que falleció hace algunos años mencionaba: o nosotros morimos de sida o alguien nos asesina. Son contenciosos, ¿no? Continuamente tienen enemistades o oposición a algo, no están de acuerdo con algo. Y todo esto es producto de sus propios sentimientos, son pleitistas, ¿no? También el texto menciona que engañan, son falsos, traidores, hablan mentiras con apariencia de verdad, son malignos, tienen conductas maliciosas. Es el que busca y hace mal, y encuentra en el dolor ajeno motivo de satisfacción propia. Y este es un término usado para el demonio, ¿no? El maligno. Son murmuradores. Ellos hablan entre dientes y manifiestan desaprobación, queja, enfado, chisme, que llevan y traen, y de esa manera causan división, acusan y calumnian. Son detractores, agreden verbalmente, desacreditan, descalifican a los que se oponen.
argumentan de acuerdo a su forma de pensar, y eso evidencia que no están en armonía con los principios de la palabra de Dios. Son aborrecedores de Dios. Hay una aversión en su corazón para con el Señor. Hay un rechazo hacia Dios. No desean escuchar ni nada que tenga que ver con el Señor. El texto también nos menciona que son injuriosos, hacen daño con las palabras y estas palabras son intencionales. Usan un lenguaje abusivo, agresivo, ofensivo. Son soberbios, altivos, prepotentes, tienen el ego alto, se creen superiores, no creen en la igualdad, no reconocen sus faltas, les gusta sobresalir y llamar la atención y lograr lo que se proponen por encima de todo. Son inventores de males. Con una mente reprobada inventan o descubren más formas de pecar y de esa manera levantarse contra Dios. Son desobedientes a los padres, irreverentes, deshonran a sus padres con su continuo comportamiento y de esta manera se les va a cortar la vida. Son necios, no quieren entrar en razón, son desleales, no cumplen lo que prometen, sin afecto natural. Son crueles, sin amor, no les interesa a las personas, menos Dios. Son implacables, no se pueden calmar o apaciguar. Son intolerantes, fosforitos, quieren dominar. Sin misericordia, no se compadecen del sufrimiento de las personas. Les es difícil perdonar porque como no conocen a Dios, no saben amar. Dios nos exhorta a defender la verdad de Dios con una actitud de amor. Como dice este texto, 2 Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La tarea final que vas a hacer es que quizás en tu entorno, familia, vecinos, hay personas con estas características. Sabemos que Dios ama a toda la humanidad y desea rescatarlos de su vida de pecado como lo ha hecho con nosotros. En forma personal, haz una lista de nombres y ora por ellos. También necesitan ser salvados por la obra redentora de Jesús. El Señor puede librarlos de esta fortaleza que esclaviza sus vidas. Dios los ama tanto que no desea que continúen en pecados que lo único que hace es separarlos de Él. No hay necesidad que presentes esta parte de la tarea. Es algo personal. Ellos también están dentro del plan de salvación. Y ellos necesitan de Jesús. Así que oremos por ellos.